Buenas, mi nombre es Juan Ignacio Jaimes y hoy en este video vamos a desarrollar un poco los principales paradigmas para estudiar en la sociología. Bueno, para empezar con este desarrollo de los distintos paradigmas, es bueno y es necesario que nosotros entendamos qué significa esta palabra. Paradigma vamos a definirla como una forma de observar, de interpretar y de explicar la realidad social. Lo que quiere decir que no todos los sociólogos, al momento de estudiar la sociedad o la realidad social, parten de la misma idea de cómo debe o cómo funciona una sociedad, no parten de la misma idea de cuáles son los problemas de una sociedad, no van a partir de la misma idea de cómo se estudia una sociedad. Por lo tanto, a lo largo del desarrollo, a lo largo de la historia de la sociología y del desarrollo de los tiempos, fueron apareciendo y se fueron produciendo distintos paradigmas para estudiar la sociedad. Y esos son los que vamos a estudiar hoy. Vamos a conocer un poco sobre el paradigma positivista, el paradigma funcionalista, el del conflicto, el paradigma de la acción. Así que este video, brevemente, en estos 10 minutos que tenemos, vamos a intentar aprenderlos, a conocer un poco de cómo funcionan y sobre todo, bueno, llevarnos una idea clara, poco simple, pero clara, de cómo se utilizan y cuáles son sus aportes para la sociología. Así que, bueno, empecemos con el primero. Bien, el primer paradigma que vamos a ver es el paradigma positivista. Esta perspectiva positivista va a surgir a lo largo del siglo XIX, muy relacionada con el pensamiento de Auguste Comte, el cual es considerado uno de los fundadores de la sociología. El paradigma positivista sostiene que la sociología puede estudiarse de una manera científica, es decir, de la misma manera que se estudian los fenómenos naturales. Sí, así como escucharon. Y por lo tanto, el positivismo va a hacer mucho énfasis en la observación, va a hacer mucho énfasis en buscar regularidades o las famosas leyes universales, y también, sobre todo, en utilizar métodos sistemáticos. Bien, entonces, si nosotros fuéramos positivistas, utilizaríamos esta perspectiva para estudiar, por ejemplo, la delincuencia en una sociedad. Lo primero que haríamos es buscar estadísticas de delincuencia, índices de educación, índices económicos que tiene la sociedad, si son muy pobres, si son muy ricos. Y a partir de esto, de la observación de las características de esta sociedad, tratar de formular alguna ley universal que pueda explicar o a la cual se le pueda atribuir la razón por la cual exista este problema que es la delincuencia. Lo cual, bueno, va a tener muchas críticas, se lo va a criticar mucho y también va a ser una de las razones por las cuales las ciencias sociales por mucho tiempo no fueron consideradas ciencias, o no estrictamente ciencias o no tan rigurosas como las ciencias naturales, pero si algo se le puede destacar a este pensamiento positivista es el correcto uso de la observación y sobre todo del método. El método que es muy necesario, que es importante, que funciona muy bien para volver sistemática a una ciencia. Pero bueno, las leyes naturales, las leyes universales, perdón, no funcionan tan bien en las ciencias sociales y sobre todo para utilizar en las personas, las cuales son afectadas por distintas cosas como la cultura, el habla, el idioma, distinto a como es una tormenta, como son los planetas, que sí es más fácil buscar regularidades o cosas que tienen en común. Así que bueno, esto es más o menos lo que es la perspectiva positivista, la cual tiene el objetivo de buscar, de basarse en la observación, en buscar regularidades, y vamos con la siguiente perspectiva. Bien, seguimos con el siguiente paradigma, que es el paradigma funcionalista. Y en esta perspectiva se va a entender a la sociedad como un sistema compuesto por diferentes partes que contribuyen a su funcionamiento. Por lo tanto, podríamos entender a la sociedad como un organismo, como el cuerpo humano. Así como el cuerpo humano necesitamos de riñones, corazón, pulmones para poder vivir y existir, la sociedad también necesita de distintas instituciones y estructuras que permiten su correcto funcionamiento.
¿Y cuáles son estas instituciones, Juan Ignacio? Y estas podrían ser, por ejemplo, la iglesia, la religión, la escuela, la familia. Bien, lo que va a hacer este paradigma funcionalista va a ser estudiar a la sociedad, va a prestar mucha atención a la sociedad y sobre todo a estas instituciones en cómo funcionan entre sí, cómo trabajan entre sí para mantener en funcionamiento y que la sociedad siga avanzando, desarrollándose y manteniendo el orden, la estabilidad, la integración. Y también va a prestar, sobre todo, mucha atención cuando alguna de estas estructuras o estas instituciones dejen de funcionar y qué es lo que puedan producir, a qué sector afectan, cómo afectan a la sociedad y cómo puede revertirse. Entonces, esto es más o menos el paradigma funcionalista y cómo funciona su perspectiva en la sociología. Vamos con el siguiente paradigma, que nos queda poco tiempo. Bueno, vamos con el siguiente paradigma, el paradigma del conflicto. En esta perspectiva, a diferencia del anterior que vimos, el funcionalista, que presta atención al orden, al equilibrio, a la integración, el paradigma del conflicto va a prestarle especial atención justamente a esto, los conflictos en la sociedad. Ellos van a considerar que en una sociedad es necesaria o siempre van a tener que haber o van a haber conflictos porque así somos las personas. Bien, este pensamiento va a ser desarrollado por Karl Marx primeramente, pero luego va a ser desarrollado más también por otros sociólogos. Y lo que va a sostener es que en la sociedad no existen simplemente o solamente individuos e instituciones que trabajan de manera armónica, juntos, todos felices, todos contentos hacia un mismo objetivo para lograr el equilibrio en la sociedad. Más bien, van a haber conflictos porque existen grupos diferentes, existen grupos con intereses diferentes, con posiciones diferentes, que se van a pelear por el acceso a los recursos, que se van a pelear por posiciones sociales. Por lo tanto, este paradigma va a considerar que es muy importante estudiar los conflictos para poder entender una sociedad. Y acá tengo ciertas preguntas anotadas que son muy necesarias y que siempre se las hacen, y que son importantes, hacérselas al momento de estudiar este paradigma. Por ejemplo, ¿quién tiene el poder? ¿Quién tiene acceso a los recursos? ¿Qué grupo se encuentra en posición de desventaja? Estas son preguntas esenciales que se van a hacer en este paradigma para poder comprender mejor la realidad social. Al final, desde esta perspectiva, se le va a prestar mucha atención al conflicto y sobre todo es la llave principal que van a utilizar los sociólogos para poder entender qué es lo que causa o qué es aquello que mueve a una sociedad. Vamos con el siguiente paradigma. Y por último, vamos a llegar al paradigma de la acción. El paradigma de la acción, desarrollado principalmente, esta perspectiva por Max Weber, va a prestar principal atención a lo que son las acciones y el significado que le dan las personas. Esto es muy interesante. Para este paradigma, para comprender la sociedad, uno tiene que poner especial foco en las personas, olvidarse de las estructuras sociales y de las instituciones que venimos viendo antes, sino prestar especial atención en las personas, en cuáles son sus motivaciones al momento de actuar, en cuáles son el significado que le dan a sus acciones. Y esto es muy interesante porque nosotros veníamos hablando justamente del paradigma positivista y mucho de las leyes universales que se buscan hacer. Y acá este paradigma de la acción, desarrollado por Max Weber, nos muestra que una persona, o muchas personas pueden realizar la misma acción, pero puede tener un significado diferente dependiendo de sus motivaciones, de su entorno, del lugar donde se encuentre. Por lo tanto, el paradigma de la acción lo que va a intentar es esto, es profundizar en la persona, profundizar en la acción, en el significado que tiene o la motivación que tiene esa acción en una persona, porque como sabemos, estudiar la sociología desde una forma tratando de generar leyes universales es difícil, porque todas las personas son distintas y son movidas por algo distinto. Y esto es lo que sostiene Max Weber y por lo cual presenta esta perspectiva, donde se le va a hacer foco a la persona, a sus motivaciones, al significado de sus acciones y el por qué actúa. Así que bueno,
terminando ya, se me quedan cortos los 10 minutos. Estas fueron las 4 perspectivas principales para estudiar la sociología. Espero que les haya gustado. Dejen un like, suscríbanse y muchas gracias. Y perdón por ponerme nervioso y los cortes.